Sardidurke, una novela de Viktor Gombrowicz, capítulo 8, La compota. Y a la mañana siguiente, la escuela y Sifón, Polilla, Bobek, Jopek, Koteki y el accusativus cum infinitivo, el enteco, el bate y el no podermiento cotidiano. Oh, 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 el aburrimiento. Y de nuevo lo mismo. De nuevo el bate vaticina, el poeta canta, el maestro con el poeta se gana la vida, los alumnos en los bancos sufren de una postración aguda, el dedo se mueve dentro del zapato y aburrimiento, oh, aburrimiento. Y de nuevo presiona el tedio, y bajo la presión del tedio, del bate y del pedagogo, la realidad se transforma poco a poco en el mundo de los ideales. Oh, permitid soñar, soñar, y ya nadie sabe discernir entre lo real y lo que no existe, entre la verdad y la ficción, entre lo que se siente y lo que no se siente, entre lo natural y lo artificial, presuntuoso, falso. Y lo que debiera ser se mezcla fatalmente con lo que es, descalificándose uno al otro, privándose mutuamente de toda razón de ser. Oh, gran escuela de lo irreal. Así que yo también, durante 5 largas horas, soñaba con mi ideal, y la facha se me inflaba como un globo, sin trabas, porque en este mundo ficticio y real no había nada que la pudiese devolver a la norma. Así que yo también tenía mi ideal propio, la moderna colegiala. Estaba enamorado. Soñaba como un melancólico amante, un triste pretendiente. Después de haber fracasado en conquistar a mi amada, después del fracaso en ridiculizar a la amada, un gran desconsuelo me dominó. Sabía que todo estaba perdido. Comenzó una cadena de días monótonos. Estaba aprisionado. ¿Qué puedo decir de esas jornadas mellizas? Por la mañana iba a la escuela, de la noche de la escuela volvía a la casa de los juventones. No me proponía ya huir ni aclarar o protestar, al contrario, me complacía en ser colegial, porque como colegial estaba más próximo a la colegiala. Ay, ay, casi me olvidé de mi vieja treintena. Los maestros me demostraban mucha simpatía. El director, Piokorsky, me daba palmaditas en el cuculillo, y durante las controversias ideológicas yo también cobraba colores y gritaba: el modernismo, solo el muchacho moderno, solo la moderna colegiala. De lo cual se reía Copeida. ¿Os acordáis de Copeida, del muchacho más moderno en toda la escuela? Me esforzaba por hacerme amigo suyo, por sacar el secreto de sus relaciones con la juventona hija, pero él me eludía tratándome con más desprecio aún que a los otros, como si presintiera que había sido rechazado por su hermana espiritual, la moderna colegiala. En general, la severidad con que los escolares rechazaban a ciertos tipos entre la juventud era enorme. Los limpios odiaban a los sucios, los modernos tenían asco de los anticuados, y así todo, así en adelante, adelante y adelante. ¿Qué más se puede decir? Sifón murió. Violado a través de las orejas, no pudo volver a sí mismo, no pudo de ninguna manera eliminar lo que le fue inyectado por vía orejal. En vano se esforzaba, durante horas enteras, trataba de olvidar las palabras iniciadoras que tuvo que oír en contra de su voluntad. Le invadió una profunda aversión hacia su tipo malogrado y andaba con un disgusto interno cada vez más pálido.
Padecía de un hipo incesante, escupía, se atragantaba, jadeaba, tosía, pero no podía, y por fin, sintiéndose indigno, se colgó una tarde de la percha. Lo que provocó una enorme sensación. Hasta en la prensa aparecieron noticias. Pero Polilla no sacó de eso ningún provecho. La muerte de Sifón no mejoró en nada el estado de su facha. Sifón murió. ¿Pero qué significa eso? Las muecas que Polilla hizo durante el duelo se le pegaron a la cara. No es tan fácil terminar con las muecas. La cara, una vez desencajada, ya no vuelve en sí. No es de goma. Seguía pues andando con su facha tan antipática que aún Bobek y Jopek, sus amigos, lo eludían como podían. Y cuanto más grotesco se volvía, tanto más claro está, por el peón suspiraba. Y cuanto más suspiraba, tanto más claro está, la facha se volvía grotesca. Nos unió la miseria. Él suspiraba por el peón, yo por la moderna. Y así el tiempo pasaba en mutuos suspiros, pero la realidad era siempre tan inaccesible e inalcanzable como si tuviésemos una erupción en la cara. Me contó que tenía esperanzas de poseer a la sirvienta de los juventones. Aquella noche, saliendo por la cocina bajo los efectos del aguardiente, le robó un beso, pero ello no le satisfizo de ningún modo. No es eso, decía, no es eso. ¿Robar un beso a una sirvienta? Es verdad que es una muchachona descalza, llegada directamente del campo, y según me enteré tiene un hermano peón, pero no es eso. Caramba, miércoles, caracoles, y usó otras expresiones que no voy a repetir. La hermana no es el hermano, la sirvienta casera no es un peón campestre. Voy a ella por las tardes, cuando esa tu juventona está en la sesión del comité. La requiebro cuanto puedo, aún en estilo gañán la trabajo, pero todavía no quiere aceptarme como suyo. Y así se le formaba el mundo, con la sirvienta en segundo plano, con el peón en primero, pero mi mundo se trasladó totalmente desde la escuela a la casa de los juventones. La juventona percibió pronto, con la perspicacia propia de una madre, que estaba enamorado de la hija. No necesito añadir hasta qué punto ese descubrimiento excitó a la doctora, ya bastante excitada por Pinco. Un joven anticuado y amanerado que no sabía ocultar su admiración por los atributos modernos de la colegiala constituía, por decirlo así, una lengua con la cual ella podía sentir y saborear todos los encantos de la hija y hasta los propios. Me transformé, pues, en la lengua de esta gorda mujer, y cuanto más anticuado, falso y artificial era yo, tanto mejor ellas sentían su modernismo, sinceridad y sencillez. Y esas dos realidades pueriles, la moderna y la antigua, excitándose una a la otra, aguijoneándose y provocándose con millares de circuitos de los más extravagantes, se acumulaban y se apilaban en el mundo cada vez más fragmentario y verde. Llegó a tal punto que la juventona vieja ya directamente empezó a hacer gala y a vanagloriarse delante de mí de su modernismo, que sencillamente era el sustituto de su juventud. Durante la comida y en los ratos libres se efectuaban sin cesar conversaciones sobre la libertad de las costumbres, de la época, los movimientos revolucionarios, los tiempos de posguerra, etc. Y la vieja estaba chocha por ser, mediante la época, más joven que un joven que era más joven que ella. Y eso decía una jovencita, de mí un viejecito. ¿Qué tal nuestro joven viejito?, decía. ¿Nuestro huevo podrido? Y con el refinamiento de una doctora moderna me torturaba con su energía vital y su experiencia de la vida, y con lo que conocía de la vida, y con lo que le dieron de puntapiés cuando estaba de enfermera durante la Gran Guerra, y con su entusiasmo y sus horizontes y su liberalismo de mujer progresista, activa, audaz, y también con su
hábito moderno, su higiene cotidiana y su ostentación en visitar el baño, cosas raras. Pinco me visitaba de vez en cuando. El viejo maestro se deleitaba con mi cuculillo. ¡Qué cuculillo!, murmuraba, tan incomparable. Y según sus posibilidades todavía aguijoneaba a la juventona, forzando hasta la exageración su genre de pedagogo anacrónico e indignándose con todas sus fuerzas contra la colegiala moderna. Observé que en otras ocasiones, con Pierkovsky, por ejemplo, no estaba ni la mitad tan viejo y tampoco tenía anticuados principios, y yo no podía comprender si eran los juventones los que provocaban en él el anacronismo, o si, al contrario, era él quien despertaba el modernismo con los juventones, o si por fin, mutuamente, se complementaban en pro de la suprema razón de la rima. ¿Quién creaba aquí a quién? ¿La moderna colegiala al viejito o el viejito a la moderna colegiala? Pregunta bastante estéril e innecesaria. Hay que ver, sin embargo, cómo se cristalizan mundos enteros entre los muslos de dos personas. De cualquier modo, ambos se sentían perfectamente en ello. Él como un pedagogo de viejos principios y conceptos, ella como desenfrenada, y gradualmente las visitas del maestro se hacían más largas y cada vez se dedicaba menos a mí, concentrándose en la colegiala. Tengo que decirlo, estaba celoso de Pinco. Sufría espantosamente viendo cómo esa pareja se complementaba, cómo armonizaba y rimaba la cancioncilla, cómo improvisaban juntos un pequeño y picante poema viejo juvenil, y era denigrante ver cómo el anticuado, con sus muslos 1000 veces peores, estaba sin embargo más armonizado que yo con la moderna. Sobre todo el poeta Norvid se convirtió en pretexto de 1000 jugarretas. El bondadoso Pinco no podía perdonarle su ignorancia al respecto. Esto ofendía sus más sagrados sentimientos. Ella de nuevo prefería saltar con pértiga, y así él se indignaba y ella se reía, él le reprochaba a ella, se rebelaba. Admiraba la sabiduría y sagacidad con que el maestro, no dejando ni por un momento de ser maestro, actuando como maestro, lograba sin embargo gozar de la moderna colegiala por efecto del contraste y por medio de la antítesis, como con su maestro la excitaba a la colegiala, mientras ella, con su colegiala, lo excitaba al maestro. Mis celos eran terribles, aunque yo mismo también excitaba antitéticamente y era excitado por ella, pero por Dios, yo no quería ser antiguo con ella, yo quería ser moderno con ella. ¡Ay, dolor, dolor, dolor! No podía liberarme de ella. De nada sirvieron todos los intentos de liberación. El sarcasmo con el cual me defendía contra ella en mis pensamientos no surtía ningún efecto. Por cierto, ¿qué valor tiene un sarcasmo barato detrás de la espalda? Y además, mi sarcasmo no era otra cosa sino homenaje, pues en el fondo del sarcasmo se ocultaba el deseo dramático de agradarle. Si ironizaba era únicamente para adornarme como un faisán con las plumas de mi ironía, y sólo porque no había sido aceptado. Pero la ironía se volvía contra mí, haciéndome una facha aún más asquerosa y terrible, y no me atrevía a manifestar esa ironía en su presencia. Se encogería de hombros, porque una muchacha parecida en eso a todos los demás seres humanos nunca se asustaría de aquel que la ironizara por no haber sido aceptado. Y el bufón ataque que contra ella emprendía entonces en su cuarto tuvo solamente por resultado que desde ese momento se cuidara mucho de mí, no me prestara atención, como sólo las modernas colegialas saben no prestar atención, dándose, sin embargo, perfectamente cuenta de mi enamoramiento por sus modernos encantos.
Aumentaba, pues, esos encantos con una refinada crueldad de mocosa, pero eludía con cuidado toda coquetería que la pudiese hacer depender de mí. No para mí, sino para sí misma. Se volvía cada vez más salvaje, insolente, atrevida, aguda, ágil, deportiva y muslesca, y se dejaba arrastrar afanosa por los encantos modernos, y se quedaba sentada, después de cenar, madura en su inmadurez, segura de sí misma, impasible y sola para sí misma, mientras que yo estaba sentado para ella, y no podía ni por un solo segundo no estar sentado para ella. En ella estaba, ella me abarcaba en sí junto con mi ironía. Sus gustos, sus sabores eran para mí decisivos, y podía gustar de mí mismo solo en la medida en que a ella gustaba. Oh, la tortura de hallarse por entero en una moderna colegiala, y nunca, ni una sola vez, lograr atraparla en el más pequeño fallo de su estilo moderno, nunca ningún agujero por el cual pudiese fugarme a la libertad, salvarme. Esto justamente era lo que me hechizaba en ella, la madurez y soberanía en la juventud, la seguridad de estilo. Mientras nosotros en la escuela padecíamos de barritos, mientras sin cesar nos salpicaban diversos granitos e ideales, mientras la indolencia nos perseguía en nuestros movimientos y a cada paso nos acechaba una gaffe, su exterior era magníficamente acabado. La juventud no era para ella una edad transitoria. Para la moderna la juventud constituía el único, aceptable, cabal y debido periodo de la vida humana. Despreciaba la madurez, o más bien la inmadurez era para ella madurez. No admitía barbas, bigotes, nodrizas ni madres con hijos, y de ahí provenía su poder mágico. Su juventud no necesitaba ningún ideal, porque por sí sola era un ideal. No debe extrañar que yo, torturado por la juventud idealista, estuviera tan sediento de aquella juventud ideal, pero no me quería. Me hacía una facha, y cada día me hacía una facha más terrible. Dios santo, cómo me hacía sufrir en mi sentido estético. Oh, no conozco cosa más cruel que cuando una persona hace a otra una facha. Todo le resulta bueno para empujar a su víctima al ridículo, a lo grotesco, a la mascarada, pues tu fealdad nutre su propia belleza. Oh, créanme, hacer el culito no es nada en comparación con hacer la facha. Por fin he llegado al extremo de soñar con la física destrucción de la colegiala, afear su carita, perjudicarla, cortarle la nariz. Por ejemplo, de Polilla y Sifón demostraba que la prepotencia física no sirve de mucho. No, el alma no tiene nada que ver con la nariz. El alma solo por la superación espiritual se libera. ¿Y qué podía emprender mi alma si se hallaba dentro de ella, si yo estaba en ella, si ella me encerraba en sí? ¿Es posible salirse de alguien por sus propias fuerzas cuando no se tiene ningún apoyo, ningún contacto con nada, sino a través de él, cuando su estilo te domina completamente? No. Por tus propias fuerzas es imposible, irrealizable, salvo que algún tercero te ayude, te tienda por lo menos el dedo meñique. ¿Y quién podría ayudarme? Polilla, que no frecuentaba a los juventones, iba solo a la cocina, pero en secreto, y nunca asistía a mis luchas con la colegiala. Juventón, juventona, pinco, todos confabulados con la colegiala. O por fin la mercenaria sirvienta, ser carente de voz. Y mientras la facha se volvía cada vez más espantosa, y cuanto más espantosa era, tanto más la madre y la hija se consolidaban en su estilo moderno, y tanto más espantosa me hacían la facha. Oh estilo, instrumento de la tiranía, maldición. Pero se equivocaron las brujas.
pues llegó el momento en que accidentalmente a causa del juventón, se debilitó el yugo del estilo y yo recuperé un tanto mi poder. Entonces me lancé entero al ataque, a ella, sobre el estilo, sobre la hermosura de la moderna colegiala. Cosa extraña, al ingeniero debo mi salvación. Si no fuese por el ingeniero, habría quedado aprisionado para siempre. Fue él quien sin querer procuró que se originara una pequeña traslación y que de repente la colegiala se encontrara en mí, no yo en la colegiala. Sí, el ingeniero me encajó su hija y le quedaré agradecido hasta la muerte por ello. Recuerdo cómo empezó eso, me acuerdo. Vuelvo de la escuela para almorzar. Los juventones ya están sentados a la mesa. La sirvienta trae una sopa de patatas y la colegiala también está sentada perfectamente con mucha cultura física y en zapatos con suela de goma. No tomó mucha sopa. En cambio bebió un vaso de agua y comió una tajada de pan. Eludía la sopa. Este alimento tibio, aguadizo, demasiado fácil, debía seguramente perjudicarle en su tipo, y cabe suponer que quería quedarse el mayor tiempo posible hambrienta, por lo menos hasta que llegara la carne, porque la muchacha moderna hambrienta tiene más clase que la muchacha moderna saciada. La juventona madre también tomó muy poca sopa, y a mí no me preguntó nada de cómo me había ido en la escuela. ¿Por qué no preguntó? Porque no le gustaban esas preguntas maternas, y en general el estilo madre le disgustaba un tanto. No le agradaba la madre, prefería la hermana. «Sírvete, Víctor, la sal», dijo, alcanzando la sal al marido en el tono de una fiel compañera y lectora de Wells, y con la mirada hundida un poco en el futuro, un poco en el espacio, con acento de rebeldía humanitaria frente a la infamia del mal social, de la injusticia y del abuso, añadió: «La pena de muerte es un anacronismo». Y entonces Juventón, aquel ingeniero y consciente urbanista que estudiara en París y trajera de allá su toque europeo, su modo de vestir negligente, sus zapatos de ante claros que se destacaban mucho en él, con el cuello de la camisa entreabierto y sus gafas de carey, carente de prejuicios, pacifista, activo y admirador de la ciencia, de la científica organización del trabajo, con chistes y anécdotas científicas y con chistes de cabaret, dijo cogiendo el salero: «Gracias, Juana». Luego añadió con la voz de un consciente pacifista, pero no sin un grano de estudiante de la Politécnica: «En Brasil hunden barriles enteros de sal, mientras aquí un grano vale 6 céntimos. Políticos. Nosotros los profesionales. La reorganización del mundo. La Liga de las Naciones». Y entonces la juventona respiró profundamente y dijo con inteligencia y con la visión de un futuro mejor, uniéndose a la lucha de la Polonia de ayer y aspirando a la Polonia de mañana: «Sutka, ¿quién era ese muchacho que te acompañaba a casa? Si no quieres puedes no contestar. Sabes que no te controlo en nada». Juventona hija comió un pedacito de pan, indiferente. «No lo sé», dijo. «¿No lo sabes?», dijo la madre con placer. «Se me pegó en la calle», dijo la colegiala. «¿Se te pegó?», dijo Juventón. En verdad, preguntó maquinalmente, pero la pregunta resultó algo pesada y podía producir el efecto de una recriminación paternal bastante anticuada. Por eso la juventona madre intervino. «¿Y qué hay de raro en eso?», exclamó, pero con una desenvoltura, algo, podía ser, exagerada. Se pegó a ella. Gran cosa, que se pegue. A lo mejor tienes una cita con él, Sutka, perfectamente. A lo mejor quieres hacer con él una excursión en bote todo el día. O quieres pasar el fin de semana con él y quedarte toda la noche.
Quédate entonces, dijo servilmente, quédate tranquila. O puede ser que quieras quedarte con él sin dinero, que quieras que él pague por ti, o al contrario, prefieres pagar por él, para que él sea mantenido por ti. En ese caso te daré dinero, pero seguramente ambos os arreglaréis sin dinero, exclamó, presionando con todo el cuerpo. La doctora en verdad galopó algo lejos, pero la hija esquivó ágilmente a la madre, que con excesiva evidencia quería gozar por su intermedio. ¿Cómo no? ¿Cómo no, mamá?, dijo a guisa de respuesta, sin servirse más albóndigas porque la carne picada no le resultaba provechosa, como demasiado fofa. ¿Qué sé yo? Fácil. La moderna tenía mucho cuidado con sus padres, no les permitía nunca acercarse demasiado. Pero ya el ingeniero retomaba el tema lanzado por su mujer. Como la esposa había insinuado que a él le chocaba la conducta de su hija, quiso demostrar lo contrario. De tal modo ellos retornaban alternativamente sus temas. Y exclamó: «Claro está que no hay nada de malo en esos. Sutka, si deseas tener un hijo natural, sírvete ya. ¿Qué hay de malo? El culto de la virginidad se acabó. Nosotros, los ingenieros constructores de la nueva realidad social, no admitimos el culto de la virginidad propio de viejos granjeros». Ingirió un trago de agua y calló, temiendo haber galopado demasiado lejos. Pero entonces la juventona retomó el tema e indirecta, impersonalmente, empezó a sugerir a la hija un hijo natural. Expresaba su liberalismo, subrayaba la extraordinaria facilidad de la juventud contemporánea bajo ese aspecto, etc. Ese era el caballo de batalla favorito de ellos. Cuando uno bajaba de él, atemorizado por haberse dejado llevar demasiado lejos, el otro subía enseguida y galopaba. Tanto más extraño resultaba aquel galope cuanto, en verdad, como ya se ha dicho de todos ellos, del juventón también, no les gustaban las madres ni los hijos. Pero hay que comprender que ellos subían sobre aquel pensamiento, no desde el lado de la madre, sino de la colegiala, y no del hijo legítimo, sino del natural. Sobre todo la juventona madre anhelaba, con el hijo natural de su hija, colocarse a la vanguardia de los tiempos, y le hubiera gustado que fuese un niño engendrado accidentalmente, de modo fácil, atrevido, insolente, entre los arbustos, y durante una excursión deportiva con su camarada de la misma edad, como cuentan las novelas modernas, etc. Además, ya el solo hecho de hablar de eso, el solo hecho de que los padres aconsejábanlo a la colegiala, realizaba en parte el deseo, y gozaban de esa idea con tanto más atrevimiento cuanto que servían y sentían mi no podermiento frente a ella. En verdad, no sabía todavía defenderme contra el hechizo de los 16 años entre los arbustos. Pero no tuvieron en cuenta que yo aquel día ya estaba demasiado hundido hasta para envidiar. Bueno, desde 2 semanas atrás me hacían la facha sin cesar, y la facha al fin y al cabo se había vuelto tan fatal que en verdad ya ni podía sentir envidia. Comprendí que el muchacho del que hablaba la juventona no era otro sino seguramente Copeida. Pero ¿qué más da? Igual melancolía, tristeza y miseria y cansancio enormes, la resignación. En vez, pues, de acercarme a la idea desde su lado verde, azul, orgulloso, fresco, me acerqué de modo miserable. ¿Y qué? El niño es un niño, pensaba, imaginándome el parto, la nodriza, las enfermedades, las suciedades infantiles, los gastos, y también que la criatura con su calor infantil y la leche aniquilaría muy pronto a la muchacha, transformándola en una madre pesada y tibia. Pero eso expresé de modo miserable, mental, inclinándome hacia la colegiala. Mamita. Y pronuncié eso con gran tristeza y pobreza, y no sin cierto calorcito.
Encerré en esta expresión todo aquel calorcito mamatiano que ellos no querían admitir en su visión del mundo, aguda, fresca, juvenil. ¿Para qué lo dije? Para nada. La muchacha, como toda muchacha, era ante todo una esteta. La hermosura era su tarea principal, pero yo, aplicando a su tipo la tibia, sentimental y algo descuidada expresión mamita, creaba algo repulsivamente mamacharral y antihermoso. Y pensaba que a lo mejor estallaría con eso. En verdad sabía que me esquivaría y que la antihermosura se quedaría en mí, pues tales eran las relaciones entre nosotros, que todo lo emprendido contra ella se me pegaba como si escupiese contra el viento. Y de golpe y porrazo, qué risotada se permitió el juventón. Risoteó sin querer, sorprendido, risoteó guturalmente, agarró la servilleta, se avergonzó, risoteaba con ojos desorbitados, risoteaba hipando en la servilleta, convulsa y automáticamente contra su voluntad. Hasta me asombré. ¿Qué fue lo que le cosquilleó en el sistema nervioso? ¿Esta palabra, mamita? Le hizo reír el contraste entre su muchacha y mi mamita. Lo asociaba con algo, a lo mejor con el cabaret, o posiblemente mi voz triste y quejumbrosa le condujo al desván del género humano. Tenía la particularidad común a todos los ingenieros de ser gran aficionado al cabaret, y mi expresión sin duda no era del todo ajena al cabaret. Y risoteaba con tanta mayor intensidad cuanto había cantado poco antes las alabanzas del hijo natural. Las gafas le cayeron de la nariz. «Víctor», dijo la juventona, y yo todavía eché leña al fuego. «Mamita, mamita». «Perdón, perdón», risoteaba. «Perdón, perdón, perdón, no puedo, perdón». La muchacha se inclinó sobre su plato y de pronto percibí casi físicamente que a través de la carcajada paternal la había alcanzado mi palabra. Así que la alcancé, fue alcanzada, sí, no me equivocaba. La risa del padre cambió la situación, me sacó de la colegiala. Por fin podía alcanzarla, me quedé silencioso. Los padres también lo comprendieron y corrieron en su socorro. «Me extraña, Víctor», dijo la juventona. «Los comentarios de nuestro viejito no son nada jocosos. Es esta una pose, nada más». El ingeniero se dominó por fin. «¿Qué? ¿Crees que yo reía de eso? Nada parecido, ni siquiera oí bien. Recordé algo». Pero sus esfuerzos aún agravaban la situación de la colegiala. Aunque no alcancé a comprender bien lo que pasaba, repetí todavía unas veces «mamita, mamita», en el mismo tono pobre, indolente, y la repetición transmitió más fuerza aún a la palabra, pues el ingeniero, de nuevo, chilló con una risa corta y entrecortada, gutural y sofocada, y seguramente su risa le hizo reír, porque de repente relinchó a rienda suelta y tapándose la boca con la servilleta. «Hágame el favor de no meterse en la conversación», me gritó la doctora, sumamente irritada, pero su irritación aumentaba aún más el malestar de la hija, que al fin sacudió los hombros. «Déjalo en paz, mamá», dijo con aparente despreocupación, pero esto también la hundía. Qué raro. Tan radicalmente cambió la situación entre nosotros que ahora cada palabra nos hundía más. En verdad, me agradaba el ambiente, sentía que recuperaba mi podermiento frente a la colegiala, pero todo me era igual, y sentí que recuperaba el podermiento justamente porque todo me era igual, y sabía también que si trocase la tristeza y la indolencia, la miseria y la pobreza por el triunfo, enseguida mi podermiento resultaría aniquilado, pues para expresarme con justeza era eso un mágico superpodermiento fundado y basado en un declarado y resignado no podermiento. Entonces, para consolidarme en mi pobreza y demostrar hasta qué punto todo me era indiferente y cómo era indigno de todo, comencé a chapotear en la compota. Metía adentro migas, restos, hojitas de ensalada y lo revolvía con el dedo. Tenía una facha. ¿Qué importa? Para mí todo era bueno.
Ah, diablos, ¿qué importa? Pensaba soñoliento, y añadía todavía un poco de sal, de pimienta y 2 mondadientes. Ah, igual de todo comeré, cualquier cosa sirve para mí, igual. Y era como si estuviese sentado en un foso mientras revoloteaban sobre mí los pajaritos. Descansaba. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Por qué, señor, ensucia la compota? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Por qué, señor? La juguetona preguntó en voz baja, pero con nerviosismo. Levanté la mirada, indolente, por encima de la compota. Yo, solo así, a mí igual, murmuré dolorosa y asquerosamente. Me di a ingerir mi compota, y por cierto esa compota ya de ningún modo ofendía mi espíritu. Es difícil expresar el efecto que tuvo eso sobre los juguetones. No esperaba que les produjera una impresión tan fuerte como la de antes, tener tal éxito. El ingeniero chilló por tercera vez con una risa cabaretal, cocinal, traseral. La muchacha se inclinó sobre su plato y comía su compota en silencio, correcta, disciplinada, hasta heroica. La doctora palideció y me miraba como hipnotizada, y con evidente espanto temía. Es una pose, balbuceaba. No comas. No lo permito. Sutka, Víctor, Sutka, Víctor, impídelo. No permitas. Oh, yo comía siempre. ¿Por qué no comer? Comeré de todo. Un ratón muerto, todo es igual. Polilla, pensaba. Bueno. Igual que importa. Cualquier cosa tragaré igual. ¿Qué importa? Igual. Sutka, gritó evidentemente enojada la juguetona. Era insoportable para la madre ver al admirador de la hija consumiendo toda su discriminación. Mas entonces la colegiala, que justamente había terminado su compota, se levantó de la mesa y salió. La juguetona salió tras ella, y el juguetón también salió, hipando convulsivamente y tapándose la boca con el pañuelo. No se sabía si habían terminado la cena o si huían. Yo lo sabía, huían. Salté para perseguirlos. Victoria. Adelante, ataca, persigue, golpea, mata, atrapa, domina, acecha, presiona, estrangula, sofoca sin piedad. ¿Temían? Asustar. ¿Huían? Perseguir. Silencio, tranquilo. No dejes la miseria y la pobreza. No cambies al mendigo por el vencedor. Es el mendigo quien te trajo la victoria. ¿Temían que yo les anarquizara a la muchacha lo mismo que a la compota? Oh, ahora ya sabía cómo romper el estilo de la colegiala, y podía, mental e intelectualmente, rellenarla con todo lo que me diera la gana, mezclar, chapotear, remover, desmigajar, desquiciar sin restricción alguna, pero tranquilo. ¿Quién iba a creer que el risoteo subterráneo del juguetón me devolvería la capacidad de resistencia? Mis actos y pensamientos recuperaron su garra. No, la batalla no estaba ganada, pero ya por lo menos podía actuar. Sabía cómo actuar. La compota me lo aclaró todo. Así como embarré la compota convirtiéndola en una anárquica mezcolanza, así podía también aniquilar el modernismo de la colegiala, rellenándola con elementos ajenos y heterogéneos, mezclándola con cualquier cosa. Cógelo. Adelante sobre el moderno estilo, sobre la hermosura de la moderna colegiala. Pero silencio.